recibió el virus de la viruela, la población europea recibió a cambio la sífilis llevada por los europeos desde América. Y la sífilis mató a más gente que la viruela. Si en la época del descubrimiento, pues, esto no es políticamente correcto, lo que acabo de decir. Si en la época del descubrimiento, pues, en el territorio que hoy es el de México, había tal vez y mucho 1 millón de habitantes, si al inicio de la Guerra de Independencia la población total del territorio llegaba a solo 5 millones de personas, según el censo ya riguroso o más riguroso de Revillagigedo revisado por Humboldt, 40% de esa población hablaba una lengua amerindia. Hoy el número de quienes hablan una lengua originaria, aunque su proporción sea menor en relación con la población total del país, acaso de un 10%, ha aumentado en números absolutos. 10 millones de personas en México hablan una de nuestras lenguas originarias. Ahora bien, para Sarmiento, los ejemplos consumados de la barbarie y a los que dedica las páginas más acerbas de su libro no son, digamos, los indios patagónicos. Son 2 casos típicos y terribles del español criollo que procreó la Argentina, del español criollo, José Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Los 2 fueron el fruto de la Guerra de Independencia y salieron de las filas del ejército popular que venció al ejército virreinal español. Esos 2 hombres bárbaros, esos 2 españoles criollos, no fusilaban a los prisioneros, como si fueran reses los degollaban. Esos hombres hicieron del cuchillo gaucho el arma por excelencia de la barbarie. ¿Qué opone Sarmiento a la barbarie? La civilización, la instrucción, la posibilidad de abandonar el idiotismo de la vida rural para llegar al nivel de las ciudades modernas. Aquí otra vez nos encontramos con la lucha de 2 concepciones antagónicas de la sociedad y de la historia. ¿Qué se debe hacer? ¿Respetar usos y costumbres por bárbaros que sean? ¿O intentar un cambio? Civilizar significa, por supuesto, proponer un cambio de hábitos, o sea, tratar de transformar un pueblo. ¿Pero cómo? Pregunto, pues, ¿somos aquello de donde venimos o somos, por el contrario, lo que deseamos ser? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿El hombre solo es producto de su historia o, como quería Sartre, es un núcleo de libertad pura? Un libro paradigmático, pongo por caso, expresa a un pueblo. ¿Un libro paradigmático puede crear el carácter de una nación? Se dice, ¿y por qué se dice? ¿Con razón o sin razón? Que la Ilíada y la Odisea forjaron al pueblo heleno, que Homero es el gran educador de los pueblos griegos, porque estos, pese a todas sus diferencias políticas, se reconocían en el corpus homérico. Y a su vez Descartes, al exigir nitidez, o sea, claridad y distinción al pensamiento, ¿expresó el carácter? ¿Expresó la identidad del pueblo francés? ¿O por el contrario, contribuyó a darle esa identidad al pueblo francés? La cultura y la educación forjan no solo a la persona, sino a toda una nación. Somos futuro, no solo pasado. Somos lo que todavía no es, un núcleo de libertad pura, lo que deseemos ser. Así pues, al independizarnos de España, quisimos forjar otras naciones abiertas y libres, sujetas a leyes nuevas y distintas. Ávidos de novedades, volvimos nuestros ojos hacia 2 modelos: Francia y su gran revolución, por un lado, Estados Unidos y su revolución democrática, por el otro. Imitar a Francia en el curso del siglo XIX no fue pecado solo de América Latina. El mundo entero pensó en francés. La lengua de Francia fue por entonces la lengua de la ciencia, la diplomacia y la cultura. De la vieja Rusia a la Nueva América se hablaba francés.
La medicina se enseñaba en francés, el derecho se inspiraba en el Código Napoleónico. La Constitución mexicana aún tiene, como su capítulo primero, el reconocimiento de las garantías individuales, o sea, los derechos del hombre y el ciudadano. La Constitución, en vez de ir de lo general a lo particular, en vez de definir primero qué es la nación, qué la integra, de qué modo se constituye, cuál es su régimen de gobierno, la Constitución de nuestro país, en tanto que se inicia por las garantías individuales, da por supuesto que la sociedad está conformada por individuos, o sea, por partes indivisas, por átomos sociales que por acaso han constituido un pacto. ¿Es de verdad así? ¿Una nación, una sociedad es una suma de individuos? Por supuesto que no. Antes que los individuos existen las estructuras, una de las cuales, tal vez la más importante de todas, porque es una herencia que nos constituye, es la estructura de la lengua. Pero en el momento en que se consuma la independencia, había otro modelo, el modelo de la democracia implantada en Estados Unidos. Hubo de nacer aquello que Rodó denunció con el nombre que hizo época de nordomanía. Francia y Estados Unidos se ofrecían como el futuro. España, en cambio, era el pasado, un pasado odioso del que nada se quería saber, pues nos había dado 3 siglos de opresión y de atraso. Así, el ansia de actualización y de modernización nos corroía por dentro. ¿Sucedió entonces lo mismo que ahora? Globalización es la palabra que designa hoy lo que antes fue llamado modernización, ¿acaso nordomanía? Entre el afán de futuro y el reclamo de identidad, concepto de moda, ¿qué camino seguir? ¿Identidad? ¿Pero qué significa esta palabra? Viene de la filosofía, lo saben ustedes, y tiene una prosapia ilustre. Sabrán quienes ahora la usan con carácter de consigna imperiosa para oponerse al bárbaro extranjero, que este concepto nada tiene de revolucionario. Sabrán que identidad es uno de los llamados principios lógicos supremos, que es un principio de la metafísica tradicional. ¿Sabrán acaso que lo postuló Parménides, que lo sistematizó Aristóteles, que lo hizo suyo la escolástica? El principio de identidad nos mantiene inmóviles, quietos, suspensos en el pasado. La Edad Moderna forjó otro principio que es a un tiempo el opuesto y el complemento del principio de identidad. Es el principio establecido por Leibniz, el principio de la diferencia absoluta, el principio de los indiscernibles. Este principio sostiene que no hay 2 eventos idénticos en el universo y que si el principio de identidad dice que A igual A, al revés, el de los indiscernibles dice que al multiplicarse hasta el infinito los eventos de este inacible universo, cada A resulta diferente de otra. Este principio moderno, el principio de Leibniz, nos obliga a entrar en contacto con los otros, o si se prefiere decirlo así, con el otro, pues solo al entrar en relación con el otro, cada cosa, cada evento, cada persona está en verdad completa. Por lo tanto, estos 2 principios, el de la identidad y el de la diferencia, se completan el uno al otro, y de allí que Hegel los asuma en la ciencia de la lógica como síntesis. Toda proposición del tipo S es P establece una identidad parcial entre diferentes. O, dicho de otra manera, el sujeto, según Hegel, es a un tiempo semejante, o sea, idéntico, y diferente del predicado. Lo cierto es que desde Rodó, América Latina se quiso diferente, o por decirlo mejor, se quiso diferente de Estados Unidos. Nosotros, se dijo, éramos los cultos, ellos, los norteamericanos, solo civilizados. A ellos los asistía el afán del dinero, la turbulencia tecnológica.
A nosotros, en cambio, nos salvaba la cultura. ¿Pero es esto verdad? Estados Unidos se dedicó a comprar cultura, a importar cerebros, a generar ciencia, a buscar cómo aplicarla. Y mientras tanto, América Latina, ¿qué hacía? En el último tercio del siglo XIX, sobre todo México y Brasil, tomaron la ciencia como guía e importaron la filosofía positivista. Ese afán podría asemejar una caricatura, y acaso lo era. Voy a poner un ejemplo. Cuando el gran escritor portugués José María Essa de Queiroz visitó Brasil hacia finales del siglo XIX, no pudo menos que ironizar sobre esa situación y puso en boca de su alter ego, el personaje de ficción que es su vivo retrato, Fradique Méndez, palabras llenas de sarcasmo. Essa de Queiroz dijo que en el momento de obtener su independencia, Brasil había podido librarse de dos lacras, la colonia y el oro inmoral. Afirma luego que Brasil pudo haber sido un pueblo rural y conservado su carácter brasileño. Pero lo que vio, dice, fue un Brasil hecho con retazos de Europa. Queiroz deseaba un Brasil, son sus palabras, frugal, sencillo, con una gran paz en el alma. Empero, afirma que a un mismo tiempo Brasil importó el positivismo y la ópera bufa, y del viejo y generoso Brasil nada quedó, ni siquiera brasileños, dice, sino solo doctores, que son entidades diferentes. De norte a sur, Queiroz solo encontró en Brasil doctores. Doctores con una espada mandando soldados, doctores con una cartera fundando bancos, doctores con una sonda capitaneando barcos, fundando bancos, doctores con una cartera fundando bancos, doctores con una sonda capitaneando barcos, doctores con un silbato dirigiendo la policía, doctores con una lira soltando versos, doctores, en fin, sin cosa alguna, gobernando el Estado. Hasta ahí Queiroz. ¿En qué consiste, si se examina bien, la queja levantada por Queiroz? En el hecho de que Brasil imitara a Europa y no se conservara fiel a sí mismo, que es lo mismo que dice nuestro Ramón López Velarde en Suave Patria. ¿Cuál es la clave de la dicha para la patria? Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé igual y fiel, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. O sea, México debe ser siempre igual y fiel, como se repite 50 veces el ave María en el hilo del rosario. ¿Eso queremos? ¿Repetirnos 50 veces? Bueno, es lo que pide Queiroz a Brasil, que no imite Europa, que sea fiel a sí mismo. Pero cuanto dijo Queiroz de Brasil, igualmente lo dijo de Portugal, de su patria, que a su juicio era un país traducido del francés al caló. ¿Cómo explicar, sin embargo, el hecho de que Queiroz haya sido, sin duda, el más grande y también el más afrancesado de los escritores portugueses del siglo XIX? Queiroz rechazaba en otros, en Portugal y